Oya, hoy nos metemos de lleno en un tema, bueno, fascinante y complejo, la Cábala. Hola, sí, un universo simbólico enorme. Y lo vamos a hacer revisando unos fragmentos de una obra de Papus justamente titulada La Cábala. Exacto, Papus, una figura clave del ocultismo de fines del 19. La idea es ver qué nos dice él específicamente en estos textos. ¿Qué es la Cábala para él? ¿De dónde cree que viene? Sus textos clave, como el Sefer Yetzira, el Zohar. Los sefirot, claro, las letras hebreas, los números, e incluso la parte más, digamos, práctica o aplicada que él menciona. Nuestra misión entonces es desentrañar esa visión particular de Papus basándonos solo en estos fragmentos que tenemos. Justo eso. No es una historia completa de la Cábala, sino un análisis de cómo la presenta él aquí. Una inversión en su perspectiva. Perfecto. Pues arranquemos por lo básico. Según estos textos, ¿qué es la Cábala para Papus? Porque suena a que para él no era solo una tradición judía y ya. Así parece. Él juega mucho con la palabra misma, con la etimología. ¿Así? ¿Cómo? Señala que si la escribís con Q, Kabbalah, bueno, puede venir de una raíz que significa tradición o transmisión. Pero eso le parece un poco vago. Entiendo. Él prefiere escribirla con C, Kabbalah, y sugiere, fíjate, que viene de Kava, Kaba. ¿sí? Y lo interpreta como el poder, la, de los 22. O sea, K sería 20, Va sería 2, las 22 letras del alfabeto hebreo. Qué interesante. O sea, desde el vamos le da una connotación de poder, de algo operativo ligado a las letras. Exacto. No solo recibir una tradición, sino manejar un poder inherente a ese sistema de letras fuerza. Casi una ciencia oculta. Ya entiendo y enfoque. Y sobre los orígenes, porque los textos trazan una historia, bueno, bastante épica, ¿no? Sí, totalmente. Papus, o la fuente que él usa, presenta una genealogía casi mítica. A ver. Para la tradición judía después del exilio, dice que la Cábala vendría de los caldeos, transmitida por figuras como Daniel, Esdras. La conexión babilónica. Eso. Pero, ojo, para los israelitas de antes de la dispersión, el origen estaría en Egipto, a través de Moisés. Ah, la conexión egipcia, un clásico del esoterismo occidental. Totalmente. Entonces, ¿ves? Ya tenés dos vertientes de origen dentro de la misma tradición judía según él. Y Papus la conecta con algo aún más antiguo que Caldea o Egipto. Sí. Para él, tanto para caldeos como para egipcios, esto era parte de una sabiduría primordial, una especie de ciencia y arte unificados. Una ciencia unificada. Maru, cuyo núcleo era el poder de la palabra, del verbo creador. El texto hasta cita a Job, ¿sabes? Lamentando la pérdida de esta sabiduría ya por el 3000 a.C. ¡Wow! Y lo relaciona con la Torre de Babel, con la división de las lenguas, como si esa fragmentación hubiera ocultado la clave original. O sea, una edad de oro del conocimiento perdida. Algo así. Y no se queda ahí, ¿eh? La conecta con más tradiciones. ¿Cómo cuáles? Menciona el brahmanismo. Identifica a un tal Ishvara con Jesús Rey, Jesus Rex Patriarcharum. ¿En serio? Sí. Sugiere que esta sabiduría primordial que San Agustín llamó la religio vera, la verdadera religión única, bueno, se fragmentó. Y cada pueblo se quedó con un pedacito. Exacto. Diferentes pueblos habrían conservado solo partes dispersas de ese conocimiento original. La Cábala sería uno de esos fragmentos importantes. Entonces, para Papus, la Cábala es como una de las herederas principales de esa sabiduría perdida. Justamente. Ese es su argumento central, me parece. Incluso interpreta a San Pablo. ¿Qué dice de San Pablo? Que él conocía la Cábala rabínica, porque aprendió con Gamaliel, pero que después de la revelación cristiana la consideró insuficiente. Ajá. Cita Corintios. Eso de la sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta que los príncipes de este siglo no conocieron. Para Papus, esa es la clave cristiana, que completa o supera lo que la Cábala judía insinuaba. Entiendo. Ve una progresión, digamos. Bueno, si es una sabiduría tan antigua y fragmentada, ¿cómo la organiza Papus? Porque el texto parece darle una estructura muy clara. Sí es muy estructurado. Presenta un esquema casi arquitectónico, ¿viste? Asociado a la tradición bíblica comparándola con un ser humano. A ver cómo es eso. Azora.
La Masora. Las reglas sobre cómo escribir y leer la Torá. Los puntos vocálicos, los acentos, cómo se dividen los libros, la forma exacta de las letras, todo lo que hace a la materialidad del texto. La parte más externa, las reglas formales de escritura. Exacto. Y dice que algunos ocultistas, como Saint-Yves Talveydre, la ven como un velo exotérico, algo que oculta significados más profundos. Ok, el cuerpo es la Masora. ¿Y después? La vida. La vida. Esa corresponde al Talmud. Es la parte legislativa, la parte moral. Ah, claro. Se divide en dos. La Mishnah, que son los comentarios tradicionales sobre la ley, normas sociales, relación con Dios, con los vecinos. El texto menciona sus 6 secciones, los Sedarim, semillas, fiestas, mujeres, daños, cosas sagradas, purificación. Los temas básicos de la vida comunitaria y religiosa. Justo. Y la Gemará, que son como las adiciones posteriores, discusiones, jurisprudencia basada en la Mishnah, juntos forman el código legal y ético. Entendido. Cuerpo físico, Masora. Leyes de vida, Talmud. Entonces la Cábala, ¿qué sería? El alma. Exactamente. El alma es la cábala propiamente dicha. La parte espiritual, la dimensión esotérica. El núcleo místico. Eso es. Y esta alma, la cábala, también tiene sus divisiones según Papus. También, a ver, Por un lado está la teoría, la doctrina secreta, la filosofía, digamos. y sus textos clave. Mencionaste el Yesira y el Zohar. Sí, esos son los principales para la teoría cabalística según él. El Sefer Yetzira, o libro de la formación, que se centra en la creación, en el poder de las letras hebreas. Se lo asocia al Maase Bereshit, la obra de la creación. Las letras como agentes creadores. Exacto. Y luego el Zohar, el libro del esplendor. Este es más vasto, más complejo. Se enfoca en la naturaleza de Dios, los mundos divinos, los misterios cosmológicos. Se lo asocia al Maase Merkabah, la obra del carro, la visión mística de Ezequiel. ¿Dos pilares de la teoría? Y curiosamente, Papus mete aquí también al tarot. Lo llama un sistema de jeroglíficos sintéticos, como un libro visual relacionado con esta teoría cabalista. Interesante esa conexión directa con el tarot. ¿Y la otra división del alma Cábala? Mencionaste que había otra. Sí, la práctica, la cábala práctica. Esta se enfoca más en la aplicación de estos conocimientos, a menudo con fines, mágicos o teúrgicos. La parte operativa. Justo. Papus dice que esta parte es más secreta, que apenas está indicada en manuscritos dispersos que se llaman clavículas de Salomón o Shemman-Forá. ¿Las famosas clavículas? Esas mismas. Y sugiere que de allí derivan muchos grimorios populares. Menciona el Gran Alberto, el Enchiridión. Libros de magia popular. Ujú. Y otros que considera más peligrosos, como el Grimorio de Honorio. Así que ve una conexión directa entre la alta cábala práctica y la magia popular, aunque quizá degradada. Entiendo la línea. Y aquí también introduce algo clave: los 3 niveles de interpretación de la escritura. ¿Cuáles son? El literal, llamado Pashut, el moral o alegórico, Drush, y el místico o secreto, Sod. Este último, el Sod, es el terreno propio de la cábala. Pashut, Drush, Sod. Literal, moral, místico. Una estructura clara. Muy ordenada, sí. Pero has mencionado varias veces las letras hebreas y los números. Papus les da una importancia crucial, ¿no? Absolutamente central. Para él, las 22 letras del alfabeto hebreo no son solo signos para escribir. Son mucho más. ¿Qué son entonces? Son a la vez jeroglíficos, o sea, representan ideas visualmente. Son números. Cada letra tiene un valor numérico. Y son ideas abstractas. Son como ladrillos de la realidad. Jeroglífico, número e idea. Todo en uno. Exacto. Y las divide, siguiendo la tradición, en 3 madres. Aleph, Mem, Shin, asociadas a los elementos primordiales. Aire, agua, fuego. Luego 7 dobles, que tienen 2 sonidos y representan polaridades. Y 12 simples, ligadas a los signos del zodiaco o las direcciones del espacio. Una clasificación compleja. Y la clave es que combinarlas no es solo formar palabras, es combinar ideas, números y poderes, potencias activas. Y dice que todas derivan de la primera letra, la Yod, 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 como si fuera el punto original, la semilla de todas las demás.
Eso suena a un lenguaje cósmico realmente. ¿Un alfabeto de la creación? Totalmente. Es la base de su visión científica de la Cábala. Y supongo que aquí es donde encajan los famosos 32 senderos de la sabiduría que menciona Eliphas Levi en esas cartas que Pappus cita. Exactamente ahí. Esos 32 senderos son la suma de los 10 primeros números, que ya veremos son los sefirot, Ajá. más las 22 letras. Son como las ideas fundamentales, los arquetipos que estructuran todo el conocimiento y la realidad. 10 números más 22 letras igual a 32 senderos. Eso es. Levi también menciona las 50 puertas de la inteligencia, que sería como una clasificación enciclopédica de todo el saber humano y divino. ¿Y el tarot en relación a esto? Pues, para ellos, el tarot es la representación simbólica de estos senderos y puertas. Es el libro jeroglífico, el mapa visual de toda esta estructura de conocimiento. Entiendo la conexión. Y hablando de los 10 números, llegamos a los sefirot. Aparecen por todos lados en los textos. ¿Qué son exactamente en esta visión de Pappus? Los sefirot, o sefirot, son cruciales. Pappus los presenta como 10 emanaciones divinas, 10 atributos o cualidades de Dios. ¿Solo atributos? No solo eso, no solo describen a Dios, sino que, para él, estructuran toda la creación, desde lo más abstracto, lo más divino, hasta lo más concreto, el mundo físico. Son como las fases del despliegue de la realidad desde la fuente una. ¿Como un mapa de la creación? ¿Y cuáles son? Los enumera, claro, del 1 al 10. 1. Kether, la corona, el origen absoluto. 2. Chokma, la sabiduría primordial. 3. Bina, la inteligencia, la comprensión que da forma. La primera tríada, ¿no? Más allá del entendimiento común. Exacto, el mundo inteligible. Luego vienen 4. Kesed, la misericordia, la gracia, la expansión. 5. Geburá, el rigor, la justicia, la restricción, también llamado din. 6. Tiferet, la belleza, el centro armónico, el corazón del sistema. La segunda tríada más relacionada con las fuerzas morales, parece. Sí, el mundo moral. ¿Y la tercera? 7. Netzah, la victoria, el triunfo, la persistencia. 8. Joda, la gloria, el esplendor, la majestad. 9. Yesod, el fundamento, la base, a menudo asociado al plano astral o etérico. El mundo formativo. Justo. Y finalmente el 10. 10. Malkut, el reino. Es la síntesis de todo, el mundo físico manifestado. 10 etapas o cualidades divinas que forman todo. Impresionante. ¿Y cómo se relacionan entre sí? El texto habla de tríadas y pilares. Suena complicado. Tiene su lógica interna, ¿viste? Se organizan de varias maneras. Ya mencionamos las 3 tríadas. La superior, 1, 2, 3. La media, 4, 5, 6. Y la inferior, 7, 8, 9, con Malkut, 10, como resultado final. ¿Metafísico, moral y físico, más o menos? Algo así. Pero también se visualizan en 3 pilares verticales. Pilares. ¿Sí? El de la derecha, que incluye Chokma, Chesed, Netzah, Sefirot, 2, 4, 7, se considera masculino, activo, expansivo. El pilar de la misericordia, a veces asociado al color blanco. El pilar activo. Luego, el pilar de la izquierda, Bina, Geburá, Jod, 3, 5, 8. Este es femenino, pasivo, restrictivo. El pilar del rigor o la justicia, a veces asociado al rojo o negro. ¿El pilar pasivo o restrictivo? Y el tercero. El pilar del medio. Kether, Tiferet, Yasod y culmina en Malkuth. 1, 6, 9, 10. Este es el pilar del equilibrio, de la conciencia, la síntesis entre los otros dos. A veces se asocia al azul, amarillo o verde. Entiendo. Es como un diagrama de flujo cósmico, con fuerzas que se equilibran. Exacto. Es un mapa dinámico de la realidad y de la conciencia. No es estático. Muy claro. ¿Y los 4 mundos, que también se mencionan a veces, cómo encajan? Son otra capa de esta estructura. Son como 4 niveles de realidad, desde lo más sutil a lo más denso. Como si todo el árbol sefirótico existiera en 4 planos a la vez. ¿Cuáles son esos mundos? Son Atzilud, el mundo de la emanación pura, el nivel divino. Bria, el mundo de la creación, el nivel arcangélico. Yetzira, el mundo de la formación, el nivel angélico o astral. Y Asea, el mundo de la acción o realización, nuestro mundo físico y material.
Atzilut, Bria, Yetzira, Asea. De lo divino a lo material. Exacto. Cada sefirot se manifiesta de una forma particular en cada uno de estos 4 mundos. Es una matriz compleja. ¿Y el mal? ¿Dónde entra en este esquema tan ordenado? Buena pregunta. En esta visión, el mal se asocia a las kelipot, que significa cáscaras o cortezas. Son como desequilibrios, fuerzas residuales de mundos anteriores imperfectos, o simplemente la ausencia de luz divina, la oscuridad que resulta de estar lejos de la fuente original en Keter. No es un principio opuesto a Dios, sino más bien la sombra, el desequilibrio. Entendido. No un poder dualista, sino una consecuencia de la distancia o el desequilibrio. Algo así parece sugerir Pappus. Esto nos lleva a otro tema que aparece mucho en los textos: los nombres divinos y la cábala práctica. Si las letras son poder, supongo que los nombres de Dios son la máxima expresión de eso, ¿no? Precisamente. Para la cábala, agrupar letras según ciertas reglas místicas crea nombres que no son solo etiquetas. Son considerados centros de poder, condensaciones de energía divina, casi como fórmulas que activan ciertas fuerzas. Fórmulas energéticas. Exacto. Y el nombre por excelencia, el más sagrado, es el tetragramatón. IHBH Yod G Bao G. El nombre impronunciable. Correcto, que por respeto no se pronuncia, se reemplaza al leer por Adonai, Señor, o Hashem, el nombre. Pero esas 4 letras son fundamentales, simbolizan principios cósmicos. ¿Qué simbolizan? Bueno, Yod es el principio activo, masculino, el yo. Es el principio pasivo, femenino, el no yo. Bao es el término medio, la relación, el lazo entre ellos. Y la final representa la manifestación, el resultado, la transición a otro plano. Es como la fórmula del ciclo de la existencia. Fascinante. IHBH como un proceso dinámico. Y Pappus menciona que de este nombre derivan los famosos 72 nombres divinos o 72 genios o ángeles de la cábala. Los 72 nombres. Sí, obtenidos mediante ciertas técnicas cabalísticas aplicadas a versículos bíblicos. Cada uno tendría un poder específico. Además, asocia nombres divinos particulares a cada sefirot. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, Eje Asher Ejie, yo soy el que soy, a Keter. Ya a Chokma, Igibia Elohim Abinah, el Hsed, Elohim Gibor a Geburah. Y así para cada uno. Cada nombre rige ciertas jerarquías angélicas y esferas de influencia, conectando los sefirot con la astrología y la angelología. O sea, todo un sistema de correspondencias muy elaborado. Muy elaborado, sí. Entonces, la cábala práctica, ¿cómo usa todo esto? No es solo teoría y meditación sobre estos nombres y símbolos. No solo eso. Según Pappus, la cábala práctica busca así, comprender el sentido espiritual profundo de la ley, pero sobre todo tiene un objetivo transformador: purificar el alma para asemejarla a la divinidad, para subir por el árbol. ¿Y cómo se hace eso en la práctica? El método principal es la meditación activa sobre estos símbolos: las letras, los nombres, los sefirot, los diagramas. La idea es que al actuar sobre el símbolo, se actúa sobre la idea que representa y sobre la fuerza espiritual o entidad asociada a él. Trabajar con los símbolos para afectar la realidad interior y quizás exterior. Exacto. Y menciona técnicas específicas basadas en las letras y sus valores numéricos. Gematria. Interpretar palabras o frases buscando equivalencias numéricas. Palabras con el mismo valor numérico tendrían una conexión oculta. Notaricon. Tomar las letras iniciales o finales de una frase para formar una palabra, o al revés, expandir una palabra en una frase mística. Da un ejemplo curioso: Nimreset, adúltero, moabita, asesino. Temurá, transponer letras dentro de una palabra, hacer anagramas, usar cifrados para revelar significados ocultos. Gematria, notaricon, temura. Son como métodos de decodificación mística. Sí, herramientas para desvelar el sentido oculto, el sod, de los textos sagrados y de la realidad misma. Las clavísculas de Salomón y el tarot serían manuales o herramientas clave para esta práctica. Aunque Pappus insiste, mucho de esto permanece secreto, transmitido de maestro a discípulo. ¿Y cómo conecta esto Elifas Leví, a quien Pappus cita tanto? Leví lo conecta directamente con la magia, entendida no como brujería vulgar, sino como la ciencia del magnetismo universal, de las corrientes sutiles de la naturaleza, y con el hermetismo,
la ciencia de la naturaleza oculta en los símbolos. Para ellos, cábala, magia y hermetismo son casi sinónimos en su esencia. Entiendo. Una visión integral del esoterismo occidental. Ahora, una cosa que me llama mucho la atención en estos fragmentos es la insistencia de Pappus en conectar la cábala con el cristianismo. Casi parece verla como la clave oculta del propio cristianismo. Es que es un eje central de su interpretación, sin duda. Él posiciona la cábala no como algo ajeno o superado por el cristianismo, sino como la tradición esotérica occidental por excelencia, cuya síntesis final, la culminación, es precisamente el cristianismo esotérico. O sea, no las veo opuestas. Para nada. Al contrario. Llega a interpretar INRI, la inscripción en la cruz, como un resumen de principios cabalísticos y alquímicos. Ve a Jesús como la encarnación perfecta del Verbo Creador, un arquetipo universal que, según él, también está presente en otras tradiciones bajo otros nombres. Mencionaste antes Ishvarra. Sí, e Ishvarra del brahmanismo, Osiris de Egipto, Balder de los nórdicos, Tarenis de los celtas, los ve como manifestaciones del mismo logos, de esa sabiduría primordial perdida. Y retomando lo de San Pablo que dijiste antes. Exacto. Lo ve como un iniciado en la cábala judía, que a través de la revelación cristiana accedió a la sabiduría oculta completa. Sugiere que los esenios, esa comunidad mística judía, fueron los custodios de estas claves cabalísticas, que luego pasaron al cristianismo primitivo, especialmente a través de la figura de San Juan. Una línea de transmisión esotérica. Eso es lo que él postula. Y no se queda ahí. Cita a figuras posteriores, como Ramón Llull, el filósofo mallorquín, e incluso a filósofos modernos como Spinoza y Leibniz, sugiriendo que conocían o estuvieron influenciados por la cábala. O sea, ve una influencia cabalística subterránea en toda la cultura occidental. Totalmente. Y hace una distinción importante entre una cábala puramente literalista, judía ortodoxa, que considera muerta o limitada, Ajá. y una cábala mística, viva, universalista, seguida por iniciados cristianos o esoteristas como él mismo. Menciona a Guillaume Postel, Nicolas Flamel, Saint Martin, Conrad, Stanislas de Guaita, toda una genealogía de ocultistas que, según él, manejaban esta cábala viva. Entiendo la distinción. Y Eliphas Leví, que Pappus cita con tanta frecuencia, incluso defiende la práctica religiosa externa, como la católica. Para un iniciado, ¿cómo encaja eso en esta visión tan esotérica? Es interesante, ¿no? Leví argumenta que las prácticas religiosas establecidas, los rituales, las ceremonias, no deben ser despreciadas por el iniciado. Son como una gimnasia espiritual. Gimnasia espiritual. Sí, fortalecen la voluntad, crean hábitos mentales y conectan al practicante con un misterio colectivo profundo que está más allá del dogma literal. No se trata de creer ciegamente en la explicación exotérica, sino de usar la forma externa como una herramienta para el desarrollo interior y para conectar con lo trascendiente. Lo compara con el enigma de la esfinge, un símbolo poderoso que guarda un secreto. Usar la forma para acceder al fondo. Una perspectiva pragmática, en cierto modo. Podría decirse. Para Leví, la disciplina religiosa tiene un valor mágico intrínseco, independientemente de la teología específica. Muy bien. Y para ir cerrando los temas principales, los textos que revisamos dedican una parte bastante detallada a la visión cabalística del alma humana. Citan a un tal C. de Leiningen. Sí, es una sección que describe la constitución sutil del ser humano según una perspectiva cabalística. Presenta una visión tripartita, pero cada parte se subdivide, reflejando la estructura cósmica de los mundos y los sefirot. Es bastante compleja. A ver si podemos simplificarla. ¿Cuáles son esas tres partes principales? Son El alma vital o animal. Está muy ligada al cuerpo físico, a los instintos, las sensaciones. Su sede principal se asocia al hígado. Tras la muerte, dice el texto, permanece un tiempo cerca del cuerpo físico. Lo llama Jabal de Garmin. la parte más terrenal del alma. Exacto. Luego está El alma intelectual o moral. Es la sede de la personalidad, la voluntad, el ego, la razón, las emociones. Su sede es el corazón. Esta es la parte que, según esta visión, experimenta los estados post-mortem intermedios, como el sufrimiento purificador, Gehenna, o el gozo, Edén inferior. el yo pensante y sintiente. Justo. Y, finalmente, la más elevada. El espíritu divino. Es la chispa divina en nosotros.
nuestra conexión directa con lo trascendente. Su sede es el cerebro. Esta parte es la más sutil y se separa primero en la muerte, retornando a su esfera superior. Nefesh, Ruach, Neshama. Vital, intelectual, espiritual. Eso es. Y cada una de estas, dice Leiningen, tiene a su vez 3 niveles o aspectos, sumando 9 en total, más el cuerpo físico denso, que sería el 10º nivel implícito relacionado con Malkut. Por ejemplo, Neshama se subdivide en Neshama propiamente dicha, Hayya, vida espiritual, y Yeshida, la unidad absoluta, la identidad con Dios. 9 niveles sutiles. Es complejo. ¿Y la caída del ser humano? ¿Cómo la interpreta este texto? No la ve tanto como un evento histórico único, sino como un proceso continuo de alejamiento de la fuente divina, una especie de pérdida de conexión entre estas partes del alma, Nefesh, Ruach, Neshama, y una consiguiente materialización o densificación del cuerpo que originalmente habría sido mucho más sutil, etérico. ¿Como una desconexión interna y un descenso a la materia? Algo así. Y tras la muerte, el proceso se invertiría. Cada parte del alma iría a su nivel o mundo correspondiente en el cosmos. Nefesh a Asha, el mundo de la acción materia, Ruach a Yetzirah, el mundo de la formación astral, y Neshama a Briah, el mundo de la creación espiritual, como un retorno a casa gradual. Y menciona estados post-mortem como la tumba, el Gehenna, el Edén. Sí, describe la tumba como un estado de letargo para el justo, pero perturbado por Nefesh para el malvado. El Gehenna como un lugar o estado de purificación para Ruach, para limpiar las impurezas morales. Y el Edén, que tendría un nivel inferior para las Ruach ya purificadas y un nivel superior, celestial, para las Neshama. Es todo un mapa del viaje del alma. Un mapa detallado de la constitución humana y su posible destino. Realmente complejo. Sí, la visión cabalística del microcosmos es tan compleja como la del macrocosmos. Bueno, creo que hemos cubierto bastante terreno. Ha sido una exploración intensa, pero muy reveladora de cómo Pappus veía la Cábala. Sí, hemos visto cómo la define, no solo como tradición, sino como un sistema activo, un poder ligado a letras y números. Exploramos sus ideas sobre los orígenes míticos, conectándola con Egipto, Caldea, e incluso una sabiduría primordial perdida. Vimos su estructura tripartita de la tradición: Masora, cuerpo; Talmud, vida; Cábala, alma. Y cómo subdividía esta última en teoría, Yetzirah, Zohar, Tarot, y práctica, clavículas, magia. Repasamos conceptos clave, las letras hebreas como bloques de realidad, los números, los 32 senderos y por supuesto los sefirot como el mapa del despliegue divino y la estructura de todo. No olvidemos los nombres divinos como centros de poder, especialmente el tetragramatón y los 72 nombres. Y las técnicas prácticas como gematria, notaricon, temura. Y un punto muy fuerte en Pappus, su conexión constante entre Cábala y cristianismo, viéndola casi como el esoterismo inherente a la tradición occidental culminando en Cristo. Exacto. Y su distinción entre una cábala muerta y una viva, seguida por iniciados. Además de esa detallada visión del alma humana y sus partes, Nefesh, Ruach, Neshama, y su viaje post-mortem. Ha sido mucho, pero creo que da una imagen clara de la perspectiva de Pappus en estos textos. Ciertamente. Y quizás, para cerrar, una reflexión que me surge de todo esto, basada en la insistencia de Pappus. Sí. Él recalca mucho que la cábala es una llave, o al menos un fragmento importante de esa sabiduría única y primordial que se perdió o se fragmentó en la antigüedad. La idea de la tradición primordial. Exacto. Entonces, si tomáramos esa idea no necesariamente como un hecho histórico literal, sino como una hipótesis de trabajo simbólica, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si intentáramos leer distintas tradiciones espirituales, filosóficas, mitológicas, buscando conscientemente esos supuestos fragmentos comunes, esas estructuras subyacentes, usando quizás el simbolismo cabalístico, tal como Pappus lo presenta, con sus letras, números, sefirot, como una posible clave de desciframiento? ¿Podríamos empezar a vislumbrar un lenguaje simbólico universal, o al menos resonancias profundas entre caminos aparentemente distintos?
Una pregunta potente. ¿Usar la cábala como una posible roseta para descifrar un lenguaje universal del espíritu? Algo así. Es una idea que queda resonando, ¿no? Una invitación a mirar más allá de las formas externas y buscar las conexiones ocultas. Una pregunta que nos deja esta inmersión en la visión de Papus.